Todo se veía venir. El triunfo con el sello de un tsunami de López Obrador y su movimiento arrasó en las urnas a tal grado que los candidatos de la oposición y el presidente Peña tuvieron que reconocer la notable ventaja del candidato de Morena, aliado con el PT y el PES. La historia toma un rumbo que ha sido definido entre la esperanza de los mexicanos y el miedo que les cobijaba por décadas. Un López Obrador que se alza con el triunfo y es reconocido inmediatamente por todos los actores de la sociedad mexicana y por los líderes internacionales no tiene la menor objeción. En el Congreso tiende a tener mayoría, se lleva al menos 5 de 6 gubernaturas y muchas presidencias municipales y diputaciones de las entidades estatales donde hubo elecciones. Solo un negro en el arroz. La terquedad del morenovallismo en retener una gubernatura que de hacerse realidad será acotada en términos nunca vistos. La elección en Puebla estuvo enmarcada en los actos de violencia, corrupción, al viejo estilo priista, ese que los poblanos hemos vivido en otros procesos como el de Ricardo Villescalera o de Emilio Maurer. El robo de las urnas a mano armada, balaceras e incluso muertos son el marco de la suciedad, de la porquería que ha manchado el proceso poblano. Una mínima diferencia de votos para el morenovallismo no es congruente con los resultados en otras esferas. Morena gana las senadurías, prácticamente el total de las diputaciones federales y más de la mayoría de las diputaciones locales. Además, la presidencia municipal de la capital y de otras ciudades importantes de la zona conurbada y del interior de la entidad. El proceso tiende a judicializarse, y el morenovallismo enfrentará una corriente a favor de López Obrador y Morena en el ámbito federal y a una clase política que ha rechazado la continuidad de su grupo y que, de imponer a Marta Erika con la mínima diferencia de votos, estará como el jamón en la torta, en medio de dos grupos en contra, el gobierno federal y el poder político de Puebla representado por los diputados y presidentes municipales. Un escenario poco confortable para terminar el verano, o por lo menos así me lo parece. Se vive en tranquilidad absoluta. No, si tú crees que no estoy con Dios. El señor Ojeda ayudado. Don Pepe, buenos días. ¿Cómo estamos, Pepe? ¿Cómo estás, Pepe? ¿En vivo? ¿Ya? A ver, ¿les veo las caras? No, sí. 3 estamos felices, pero como que hay 2 que no mucho. Buenos días, pues nada, aquí nos amanecemos, diría el pastor, bien y de buenas. Ahora sí nos amanecemos bien y de buenas, con un panorama totalmente diferente. Muchos lo deseábamos y lo vislumbramos, otros todavía tenían dudas ayer y pensaban que el sistema podría... Lo que pasó es que el sistema volvió. Lo que pasó ahora es que el sistema volvió. Y al volver el sistema presidencialista, agárrense las gobernadoras o los gobernadores rebeldes. Porque en un sistema presidencialista esto va a tener otro tinte, otra manera de hacer totalmente diferente. Los resultados, pues no tiene caso ni mencionarlos, ya todo el mundo los conoce. Lo único que destacaría yo es que en el caso de Puebla, la diferencia se acorta, no pasa de 2.5 puntos porcentuales entre el morenovallismo y el antimorenovallismo, así lo voy a definir yo. Doctora Oropesa, muy buenos días, ¿votó? Muy buenos días, votamos. ¿Por quién? El voto la cara era está libre. feliz o no está feliz. ¿Por qué Evidentemente no voté por Andrés Manuel.
No importa, efectivamente lo teníamos confié ganado. hasta el último momento en el sistema, tenía altas expectativas en que esto se manejara de otra que forma. el sistema Se cayera. Algo, o sea, sí confiaba en esta estructura evidentemente ancestral, ¿no? De una política nacional que sabemos cómo se ha movido y se ha manejado y que además un reflejo de lo que se está viviendo en Puebla es lo que vivíamos a nivel federal. Entonces, todavía un poco por ahí cabía la esperanza, pero evidentemente cuando comienza a ventilarse ya estos datos, ¿no? En el PRE, pues ya era evidente que con esa diferencia de votos entre Andrés Manuel y los demás candidatos, pues ya no había demasiado que hacer. Me gusta, por supuesto, la forma en la que México se comporta en una madurez democrática. Creo que si algo tenemos que rescatar de estas elecciones es la participación ciudadana histórica, ¿no? O sea, tenemos más del 60% de participación ciudadana y eso es algo que hay que reconocerle a nuestro país. Creo que si la gente confió en ella, confió en su voto, confió en que esto tenía que manifestarse en las urnas y lo hizo. Entonces, bueno, creo que por ese lado hay mucho que rescatar y que reconocerle a México. Me gustó también mucho la parte en la que se expresaron los candidatos, el primero que sale a declarar, ¿no? Que evidentemente ante los números que comenzaban a aparecer, pues fue Mid, y esta clara emoción, ¿no? Que el hombre tenía y esta humildad con la que acepta los números y cómo está, por supuesto, la elección perdida para el partido. Bueno, pues habló de una madurez y de una humildad también muy interesante. Anaya un poco más combatiente, un poco más, quizás está molesto, enojado, ¿no? Podría decir frustrado, pero bueno, al final también reconoció el triunfo. Y bueno, pues qué decir de Andrés Manuel, que volvió a arrasar, ¿no? Por supuesto, el Zócalo de la Ciudad de México, en fin. Pero creo que hay mucho que rescatarle a esta elección, creo que hay que verlo con buenos ojos. Lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador me encantó, ¿no? En un tono pausado, en un tono de calma, de paz social, de reconciliación, pues vamos a trabajar. Hay ciertas garantías que él puso en la mesa desde el principio, sociales. Entonces, bueno, creo que sí hay mucho que platicar. Doña Catalina Pérez Osorio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por invitar. Bueno, pues yo... ¿qué quieres que te diga? ¿Estás feliz? Sí, yo creo que a pesar de que yo hice muchas críticas a Andrés Manuel en este periodo... Sí. Ya que tengo unas fotos tuyas con él guardadas, que las Sí, voy a sacar al rato para que... a pesar de eso, porque yo creo que precisamente parte de la obligación cuando haces política y tienes una opinión política es pues señalar los puntos donde uno no está de acuerdo, ¿no? A mí me gustó mucho esta elección. Efectivamente fue una elección que la gente decidió, que la gente salió, y el triunfo de Andrés Manuel estaba muy pintado desde hace varios meses. Yo creo que otra cosa que me gustaría rescatar es que prácticamente Acción Nacional queda en segundo lugar, cosa que me gusta, que en el programa pasado comenté, que yo creo que hay un PAN fuerte, con una oposición fuerte, que haga contrapesos, porque si el PRI hubiera quedado en segundo lugar, a mí me parece que el PRI es un dinosaurio que no se resiste a morir y que es un PRI complaciente, negociador. Lo vimos aquí en el Congreso, jamás en el Congreso de Puebla, jamás fue una oposición real. Es un partido que no sabe ser oposición. Pero yo creo que lo más importante de esta elección, aparte de que yo esté contenta y que sea la tercera vez que haya yo votado por Andrés Manuel, a mí lo que me parece que lo que va a pasar en el país es una recomposición política de todos los partidos. Yo espero que los partidos pequeños tiendan a desaparecer, obviamente no, solamente en las coaliciones que les da, digamos, un crecimiento, pero realmente son partidos de los cuales yo creo que tendremos que prescindir. Y creo que lo que hay que felicitar es que ahora en un sistema bipartidista, ahora tenemos un sistema tripartidista y creo que eso es saludable para cualquier democracia. Creo que el pueblo de México estuvo sin lugar a dudas a la altura
de lo que se esperaba de él. Creo que esta por primera vez es una democracia plena en donde se respetó, aunque Puebla todavía está por verse, la voluntad de los ciudadanos. Y eso, con eso yo me quedo. Creo que bueno, que adelante vamos a ver cómo se comportará el nuevo gobierno. Andrés Manuel hizo una serie de propuestas desde su discurso en el Estadio Azteca, que era lo que muchos de ciertos niveles esperábamos, ¿no? Un discurso de altura, ayer lo volvió a decir. Creo que yo me quedo con la parte en ambos discursos, en el del Estadio Azteca y en el de ayer, en la parte donde él señala que nadie va a estar fuera de la ley, incluyendo sus familiares, sus amigos, sus compañeros de partido. Si cometen algún acto de corrupción, serán, bueno, exhibidos y supongo que castigados. Creo que yo me quedo con eso porque eso le mete una rienda, o sea, los agarra de la rienda para decir, esto ya no va a seguir sucediendo. Y para mí eso es muy importante, porque creo que la corrupción le ha hecho mucho daño a este país, y yo sí tengo la esperanza de que esto cambie, de que la corrupción se aleje, de que empecemos a tener un comportamiento distinto las y los ciudadanos, y bueno, pues con eso me quedo. Don Humberto Aguilar Coronado. Buenos días. Buenos días. Pues yo sí voté por Anaya. Buen discurso de Anaya. Buen discurso, corto. Como siempre se ha manifestado él, que todo le podrán achacar, pero menos que es un hombre tonto o que no sea un hombre estructurado para esto. Yo resalto la gran participación ciudadana, arriba del 62%. 66 en el caso de Puebla. 66, 86. A lo mejor ahí está en ese margen, votaron algunos muertos. Resalto la actitud tanto de José Antonio Meade como de Ricardo Anaya, que minutos después de que se da a conocer la tendencia electoral, salen a reconocer el triunfo del presidente electo. Resalto también que inmediatamente empiezan a llegarle felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por parte de Trump, por parte de Nicolás Maduro y de Evo Morales y de otros líderes de la izquierda en el mundo. Y bueno, también a mí me parece que el mensaje de Andrés Manuel, siendo un mensaje muy prudente, por primera vez lo vi leer bien, Andrés Manuel. ¿Pero qué dudas que sepa leer? No. ¿Nunca lo bien. viste como jefe de gobierno? Leer bien. Es que López Obrador maneja el tiempo de la entrevista como le viene en gana. Estoy de acuerdo. Pero estuvo muy bien, pero creo que todos tenemos edad aquí, salvo el doctor Ojeda, de recordar los discursos de López Portillo. Me parece que hay que analizar, no, pero eso fue después, no, en la campaña, en la toma de posición, bueno, habrá que... El de los mejores discursos sin duda fue López. Bueno, en el tiempo reciente. Pero antes de él, yo creo que López Mateos no era malo. No, pero me refiero que tú a los... no lo hice. Pero me refiero a los contenidos y a la forma y a lo que piensa del país, ¿no? Sí, parece... la concepción patria-nación de López Portillo era muy definida, sí. Y me parece que estamos en ese escenario de regreso a ese tipo de pensamiento político, que bueno, esperemos que en la modernidad sea completamente diferente. ¿Qué me gustó de Andrés Manuel? Hombre, si quiere pasar a la historia, como él lo hizo, va a tener que hacer las cosas bien. Incluir, meter a la cárcel a los corruptos, no permitir la impunidad, respetar los compromisos adquiridos, respetar las autonomías que existen y por supuesto, bueno, que este sistema presidencialista, aunque tenga visos de pasado, pueda proyectarse hacia el futuro. En la mañana dijo, con Loret, que es la primera entrevista que da, digamos, ya día 2, porque ayer pues habló con algunos reporteros en el camino, en la trayectoria, en el elevador, etc. Pero hoy se aventó 25-30 minutos en la entrevista con Loret por la vía telefónica
y le preguntaron todos pues, que de dónde iba a salir el dinero, ¿no? Los clásicos. Entonces volvió a decir, bueno, yo antes que nada les quiero decir que ya es tiempo de que el gobierno se amarre el cinturón. ¿Sí? Punto interesantísimo, interesantísimo, porque no había entendido el gobierno que también tiene que amarrarse el cinturón. Y otro dice, no se preocupen, yo soy un demócrata, no soy un dictador, no creo en las dictaduras, soy un demócrata. Ayer lo dijo. Y hoy lo volvió a decir. Y el peso se recuperó ayer en la noche en el aeropuerto después de conocerse el triunfo del observador. Sí. Adelante. ¿Qué es lo que me preocupa de este triunfo electoral? Sin duda alguna la conformación del Congreso, ¿no? La verdad es que habíamos apostado desde 1997 a un gobierno dividido y hoy parece ser que Morena tendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, cosa más que 200, no... Más de 251. Bueno, más de 250, pues. Desde 1994 esto no se daba en el Congreso mexicano y había algunos que afirmábamos que esperábamos que esto no se volviera a dar, ese escenario del 94. Y mira, unos años después pasa un tsunami electoral y arroja estos resultados. ¿Qué es lo que me preocupa? Bueno, me preocupa que el llamado al voto útil ahora sí se dejó de lado. No hubo realmente un convencimiento hacia el electorado de que había la posibilidad de voto útil, por una sencilla razón, creo yo, ¿no? Entre el segundo y el tercer lugar se estaban golpeando cuando tenían, creo yo, la posibilidad de haber sumado. Igual no les alcanzaba, pero el resultado hubiera sido a lo mejor completamente distinto. Es decir, el esfuerzo de la sociedad, de algunos empresarios, de los partidos políticos para sumar en el voto útil hacia el segundo lugar quedó enterrado. No hubo atención del electorado a ese llamado y privó más el deseo de cambio, el enojo social, el rechazo a la clase gobernante, el rechazo a los partidos políticos antiguos, el castigo a te has portado mal, te castigo. Las formas anteriores. Y bueno, a mí me parece que a nivel nacional el escenario está claramente definido. Me preocupa el escenario local porque... Si quieres ahorita pasamos a este tema, nada más para completar algo de lo que tú estás diciendo y según los datos del PREP de las 7:53, Andrés Manuel tiene 15.157.311 votos. 15.157.000. Los pronósticos de los encuestadores promedio antes, 2-3 semanas antes de las elecciones decían que por primera vez López Obrador podría ser el presidente con más de 23 millones de votos. Y no es así. Fíjate bien en eso, Anaya, la mitad, 6.399.000. Y Pepe Mid, 4.341.000. Y el Bronco, asombroso, pero hubo gente que votó por él, 1.559.000. O sea, los momios se modificaron un poco. ¿Qué porcentaje está de capturado? Andrés Manuel, 53.67. Anaya 22.66, Pepe Mid 15.37 y el Bronco 5.52, que se me hace exagerado el del Bronco. Pero se me hace muy poco a la... Muy bajo. ¿Qué porcentaje está capturado de la... No lo sé, nomás tengo el ¿cómo se llama? Yo creo que sí, o sea, no... No, pero este es el de las 7.50. No, sí, pero ¿qué porcentaje? No he entrado en el sistema para verlo. Si quieres, mientras comentar algo, Pepe, y ahorita lo busco. Claro. Sí, porque ahí es importante para ese dato es el porcentaje de captación. Si está arriba del 80%, pues seguramente va a ser cercano a eso. Sí, pero hasta el momento no. Sí. Ajá, bueno, ¿qué destaco de lo súper interesante que han comentado la doctora, Cata? ¿Votaste? Sí, mira, aquí está mi... ¿Por qué votaste? Por México. ¡Ah! Es secreto. No, creo que es interesante. Yo traje hasta mi foto, con mi boleta. Te podrían haber es metido histórica, te podrían haber metido a la cárcel porque un acuerdo de línea. Sí, era de que, pero no lo publiqué. Pero dije, traigo mi foto. Pero ellos no supieron que no la publicaron. No.
No, pero Además, el INE me hace los mandados, los observadores. La Ya empezó el institucionalidad influyentismo, la impunidad. de la conducta delictiva. Ten cuidado porque serás de los primeros que corten cabeza. Seguramente. sí, bueno, destacando a mí me parece muy significativo que yo no había, incluso ni Lleva el siquiera 62.62%. yo creo que sí, Oye, puede llegar un poco más. No, es cierto, llega el 50.86. Ah, no, sí. Va a la mitad. Va a la mitad. Aunque son las más numerosas, seguramente, o sea, no creo yo creo que es más un poco más arriba de lo más. Es interesante, Morena le ha dado las casillas. 13.095.000 votos a López Obrador, y en segundo lugar el PT, 1.658.000, casi lo mismo que sacó el Bronco, y el PES solo 769.000. Y con eso lo que consiguió de... Lo que consiguió de diputaciones. Diputaciones, el PES es el gran Adelante, partido Pepe. más. Hizo el mejor negocio. Osorio Chong. A mí me parece Osorio. significativo analizar que Nico Fox había visto el mensaje de Andrés Manuel, ya seguramente articuló con muchísima anticipación su mensaje, ya sabía qué iba a decir, cómo lo iba a decir, porque es súper interesante que sigue marcando agenda, ¿no? Sí. Es decir, pulveriza a Peña Nieto, lo aplasta, lo hace trizas, pero también le da una muestra de cortesía, de civilidad, de ser un demócrata, pero marca a la gente, es decir, ya este martes me voy a reunir, ya le hablé, ya le dije, es decir, esto habla de que estos próximos meses pues va a marcar agenda, va a llevarse la agenda y va a poder construir también, o le va a poder arrebatar a Peña Nieto, pues incluso hasta el presupuesto. Comúnmente el presupuesto te lo dejas ya amarrado para el primer año de gobierno, pero seguramente aquí el tema de Andrés Manuel, con todos estos anuncios que hizo, pues difícilmente va a poder meter mano Peña Nieto en el próximo presupuesto. El Congreso va a llegar con toda esa aplanadora del Congreso que comentaba bien Humberto, esa aplanadora que va a poder hacer y deshacer. Una de las cosas que aquí también discutíamos, es cuando le das el cheque en blanco a un partido, se vuelve complejo. Pero hay que ver si hay fotos en el cheque. Sí, seguramente. Yo creo que sí, van a estar todo el gabinete de Andrés Manuel en ese cheque. Y ese cheque en blanco, a mí me parece interesante que este bono democrático se le da a Andrés Manuel, se le da con sus buenas intenciones, pero precisamente es cuando se empiezan a generar los excesos en un sistema político. Un sistema político es por naturaleza, por eso la ciencia política es ciencia. Cuando das cuando tienes un contrapesos, por eso están los sistemas políticos, por eso están los poderes, por eso están estos esquemas bien establecidos. Cuando hay un cheque en blanco, las características de lupas, de transparencia, de poder saber qué está pasando dentro, pues se vuelven muy difíciles, ¿no? Y esto también hace que los partidos que no lograron pelear o como fuerza política en los congresos, pues van a estar peleados o peleando unas batallas internas, ¿no? Es decir, el PAN tiene una batalla interna muy, muy grande que resolver. El PAN tiene una de las características de saber qué PAN es el que va a prevalecer. El PAN tiene una característica: si los gobernadores van a jalar más la cuerda, o los analistas, o si va a regresar Calderón, porque incluso todavía se dieron el lujo de expulsar a varios panistas antes del proceso electoral. Es decir, son cosas que dejan a los partidos bastante complejos. El PRD, a mí se me hace un PRD completamente desfigurado, sin pies ni cabeza. Las tribus, ¿ahora qué van a hacer? No hay posibilidad de que las tribus sobrevivan, porque son puros generales, ¿no? ¿Cuántas diputaciones les van a quedar al PRD? Incluso por abajo de lo que les va a quedar al PES, ¿no? O sea, el PES se vuelve una fuerza más significativa. Bisagra, un partido bisagra. Pero más significativa que el PRD. Claro. ¿Sí? Bueno, nada más como dato curioso, Puebla, en los senadores, que sería, digamos, el parámetro de la votación equiparable a la de gubernatura, ¿no? Normalmente votas por el senador y por el gobernador de la misma forma. El Morena PSPT tiene el 49.19% hasta el momento.
y el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano 25%. Sí, y que tienes que dividirlo entre el PAN, PRD y ¿Cómo van a Movimiento quedar para Ciudadano. las representaciones? Eso está canijo. Entonces ahí va a ser bastante complejo generar que los partidos, el Congreso de por sí solo les dé una buena representatividad, pues, porque ya no la tienen. Pues. El PAN por sí solo, pues seguramente está por encima del PT, seguramente, ¿no? O sea, es tan desastroso el tema que se vuelve el PT una fuerza política cuando sabemos también de qué está hecho el PT, ¿no? Y de qué está hecho el PES, es decir, no es para no andarle dando tantas vueltas, ¿no? El PES tampoco representa los valores democráticos, pues, de un sistema político. Bueno, son los daños colaterales sí son muy fuertes para el sistema de partidos, sí son muy fuertes para que el PRI también es algo bien significativo del revolucionario institucional. Lo que sobrevive del PRI, pues ya también va a ser difícil que pueda prevalecer un PRI como el que conocemos. O sea, cuántas gobernaturas se perdieron, es decir, dónde se va a poder refugiar el PRI. Ya no fue el 2000 que se refugiaron en las gubernaturas. Ahora, ¿dónde se van a refugiar los priistas, ¿no? Y este es otra vez aquí el tema, que el daño más visible es de un revolucionario institucional, pues, que ya estaba previsto, pues que va a tener que replantear su sobrevivencia, transformándose seguramente en otro partido, con otras siglas, con otras características, y eso va a hacer también que retumbe el sistema político, pues donde le vas a dar cabida a toda la gente que va a quedar completamente desprotegida, ¿no? El sistema judicial también es una sacudida fuerte al sistema judicial, porque este es el tema donde el sistema judicial había prevalecido todo lo nebuloso de un sistema judicial, al margen de toda esta opacidad en el sistema de partidos, en el sistema presidencialista. Ahora, ¿qué va a pasar, ¿no? Con el sistema judicial? O sea, también tiene que retumbar, tiene que sacudirse como se está sacudiendo. ¿Qué tanto respeto habrá del Ejecutivo a los otros poderes? Porque estamos acostumbrados en 8 décadas a que los poderes dependen del Ejecutivo, si hacen lo que quieren. ¿Habrá libertad de pensamiento en los otros poderes? Y el poder judicial también, con varios actores ahí, que responden claramente a los intereses del pasado, ¿no? Muy bien. Pues eso. Siguen los datos más o menos igual, ¿eh? O sea, ya es difícil que gane. Don José Manuel. ¿Qué pasó, Jesús Manuel? ¿Votaste? Claro que sí. ¿Por quién votaste? ¿Es secreto? Respetamos tu opinión. No, aunque yo intuyo que votaste por el mismo. ¿Quién sabe cómo está tu intuición? A lo mejor te está fallando. No, mira, creo que es un voto más, un voto menos. No mueve la diferencia. No mueve la diferencia. Sí, en estos porcentajes. Yo veo una gran incertidumbre. La gente se volcó, indiscutiblemente, es una votación muy fuerte, pero la gente votó con mucha esperanza. La gente votó con una esperanza de cambio. ¿Y qué tan rápido quiere que se dé ese cambio? Regreso a Fox, al cambio de Fox, que todo el mundo votó con esperanza, esperando un cambio, y esperaban que en 3 días se solucionara, como decía, en 15 minutos soluciona el problema de Chiapas, incluso. Ese es el gran problema que yo veo. La participación padrísima, la respuesta de los candidatos perdedores, muy oportuna y en un momento muy oportuno. Porque, si hubieran dejado más, empezaba a haber un poco de recuperación, podría haber recuperación, en un momento muy oportuno, antes de que la propia autoridad electoral diera cualquier dato, ellos ya se adelantaron y dijeron, señores, no va con nosotros el camino, ¿no? Entonces reconocieron. Eso creo que es muy importante porque abre las puertas a que no haya enfrentamientos a ese nivel. Entonces sí, los partidos ya reconocen y ya seguirán trabajando. Sí, el asunto que le veo precisamente es en qué tiempo van a empezar a ver los cambios, que la gente lo empiece a notar. Porque si la gente no empieza a notar que hay cambios, puede haber problemas. ¿En qué sentido?
en el sentido de que es otro que promete y no cumple. Y creo que una de las cosas que no ha marcado o no marcó precisamente fueron los tiempos, que era imposible marcar los tiempos de los cambios. Tenemos que empezar a ver reacciones inmediatas, otras a medio plazo y otras a largo plazo, para que esto cambie. Entonces, sí teniendo el Congreso a nivel mayoría simple, podrá hacer bastantes cambios, ¿no? Y tendrá las herramientas para empezar a hacer cambios. Pero por ahí leí anoche en algún lado, porque ya también después de todo eso, que los cambios fuertes empezarían después del tercer año. Entonces, eso tiene que verlo la gente, y tiene que sentirlo. Creo que no es el momento de decepcionar al electorado. El electorado votó con mucha emoción, con mucha ilusión. Y si no le cumplen lo que prometieron, va a empezar a haber problemas y veríamos qué pasaría en la primera elección planetaria intermedia de diputados. Creo que el otro punto que hay que ver es cuál va a ser la postura de los gobernadores. La postura de los gobernadores, aparentemente por ahí ya salió un desplegado, pero cuál va a ser realmente su postura y cuál va a ser lo que van a hacer realmente. ¿Van a dejar sus feudos o no van a dejar sus feudos? Porque sí son de las cosas que no podemos evitar, que son señores feudales. ¿Te refieres al caso de Rafael Menoya? Me refiero al caso de todos los gobernadores. Yunes ya aceptó la... Sí, no, una cosa es que acepte. Graco ya aceptó la derrota. Sí. Pero yo creo que más bien se está refiriendo de los gobernadores que se quedan. Los gobernadores que se quedan, ¿cuál va a ser? O sea, recordemos que cuando hubo la primera transición, la primera alternancia, se formaron los grupos de los gobernadores y empezaron a hacer fuerza. Y empezaron a hacer fuerza contra la presidencia. Pero fíjate que es interesante lo que comentó hace un tener rato un diálogo común, ¿no? Como de pares, digámoslo así. Aunque fíjate que aquí ya se rompe ese diálogo de pares. Y lo que decías, el tema de... Tenía la palabra... ¿Cómo empezó a quitar la palabra, Pepe? No te la quito, pero nada más te digo una cosa. Adelante, lo que sí cambió, lo que cambia es la correlación de fuerzas, porque la CONAGO estaba compuesta de manera distinta. Ahora, con esta nueva hegemonía, porque es una nueva hegemonía, ¿no? Él gana también muchos gobernadores y esto mueve necesariamente, ¿sí? Con estos nuevos gobernadores de Morena, mueve necesariamente el escenario político, ¿no? Sí, lo que pasa es que él se queda... A ver, en ese escenario, perdón, ya te dejo hablar, Puebla tiene una importancia vital si es que se la dan a Morena. Sería verdaderamente demostrar la fuerza del observador en el escenario de una coyuntura donde 2% están dividiendo y además ante el escenario más amplio todavía de ganar los senadores, de ganar los diputados federales y la mayoría del Congreso del Estado. Y en la capital de la ciudad, Claudia Rivera, que por cierto era nuestra candidata, 46.39% de votos. Lalo Rivera, 34%. Es impresionante, 13%. Ya me dejan hablar. Pues, pero rápido, porque es que te tardas mucho. Bueno, es que ya es la política. Ahorita la costumbre es que todo el mundo hable despacio. La inercia. Ahorita quedan 6 o 7 gobernadores. Toma nota de eso. Los demás, ¿cómo quedan? Hay que hablar. Sí. O sea, ahí es donde... Pero ese es el mosaico importante, sí, ¿no? sí. Pero a lo que voy es que sí es qué quedan y cómo van a actuar. Es otro de los puntos que creo que es importante. Y sobre todo yo creo que ahorita es el momento de la sociedad. Yo estoy convencido que es el momento de la sociedad y es el momento de las propuestas. Y si realmente quiere gobernar, como dice, con el pueblo, va a tener que hacer caso. O sea, creo que yo he sido defensor siempre aquí de la sociedad y la participación en las organizaciones sociales, y creo que es su momento. Además que creo que hay muchas propuestas ya presentadas en la mesa y concretamente con compromisos del presidente electo, que le llamen, no sé cómo le llamarían. En este momento todavía es candidato ganador. Es presidente electo en el momento cuando en se el califica. y le entregue el próximo domingo. La constancia de mayoría. La constancia Por eso, el candidato ganador tiene compromisos ya firmados con la sociedad. Entonces ahí es donde tiene que empezar a cumplir. Y ahí es donde se tienen que empezar a ver las cosas. Si no,
La verdad, Ahora, creo que va a haber otra decepción muy fuerte de la ciudadanía en relación a todo. Por otro lado, los partidos, todos se van a tener que reestructurar, refundar, llámenle lo que quieras, pero van a tener que revisarse hacia adentro qué es lo que van a hacer. Claro. El único partido que no es Morena. que no es partido, Es el nuevo partido. ¿Cómo va a actuar este partido que se manejaba con un solo hombre, vamos a decirlo así, cuando ese hombre es el presidente y además tiene una influencia? Regresaremos a la antigüedad. Esa es la pregunta, ¿no? Cuando el presidente manejaba el partido, que es otra cosa que habría que ver si es conveniente ya en estos A ver, momentos. pero de los gobiernos que hemos tenido, ¿ha habido algún presidente que no haya manejado su partido? Fox. Y al Sí, lo Congreso, manejó, además. lo manejó en la primera parte, que por eso, o sea, la primera parte, después de la segunda parte Ya. de su Entonces, administración. sí perdió. creo que son los puntos que hay, que están importantes y hay que mantenerlos un poco viendo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, pero Ahora yo- sí, ya Pepe. Yo creo, adelante. pero yo sí creo que Morena tendría el gran reto de no ser el partido de siempre. Creo que eso es muy importante para Morena. Yo creo que Morena tiene también que reestructurarse, porque la nueva hegemonía, ¿sí? Te va a pedir, o sea, tiene que dar paso a un sistema de partidos políticos en donde, ¿sí? Efectivamente el presidente sea uno, el partido político otro, pero que además, pues en el caso de Morena, que se convirtió ahorita en un partido súper mayoritario, ¿no? Tendría que estar muy pendiente de su actuar, ser muy crítico también de sí mismo, porque si no, de una u otra forma, le va a suceder lo que hace 8 días que comentaba yo, Humberto, ¿no? Llega mucha gente que no tiene los intereses genuinos de Morena, ¿no? Y es la gente que pervierte, y yo creo que Morena tiene que estar muy pendiente de eso, Por eso, en esa perversión, porque yo se lo dije a Humberto hace 8 días, el problema de Acción Nacional es cuando permitió la entrada de ciertos priistas. Y aquí sí quiero contar una cosa, Andrés Manuel era priista, pero rompió con el PRI. Y los nuevos priistas que están en Morena no rompieron con el PRI. Y eso sí hace una diferencia. Entonces a mí mi preocupación y las es distintas- y exactamente... los distintos grupos muy diferentes que tienen Morena dentro. Así es. Dame chance. Bueno, No, pero fíjate, a lo que voy fíjate, es que es cierto mira, esto. esta perversidad, porque es un, mira, con todo respeto, el PRI ha sido perverso, muy destructor, y entonces tienes un Lozano Alarcón que se va para acá, Pero que estás se va para hablando allá. del nuevo PRI. No, Porque el PRI de López Mateos, de Luis Cortines, de Miguel Alemán, sí, de pero no Echeverría, es, no, de Echeverría, bueno, de Echeverría tal vez de Díaz Ordaz todavía, incluso el PRI de Miguel de la Madrid, no eran tan... ¿cómo no, Jesús Sí. Manuel? Sí, porque... Pues nomás te digo que Miguel de la Madrid Pero era Cata, pero monolítico. se vuelve interesante esto que comentas, pero yo Miguel lo de la podría... Madrid sacó prácticamente los mismos votos que López Obrador, ¿eh? Sí, porque viste que Miguel de la Madrid hizo una campaña en donde el eje central era la renovación moral. Y el Yo me nacionalismo acuerdo, revolucionario. yo me acuerdo perfectamente que había espectaculares que empezaban ya a existir, en donde eran fotografías, ¿sí? Con velas iluminadas que decía la renovación moral. ¿Por qué? Porque de la Madrid se había dado cuenta, ¿sí? de la podredumbre que existía en el gobierno y en su partido. Es que el que le tocó Y anterior finalmente, era para eso. él llega al poder y no puede contra ese sistema. Entonces a mí lo que me preocupa de Morena y este triunfo y esta nueva hegemonía es precisamente eso. lo que a Fox. Que le pase lo que... Sí, Pero sin embargo, es sí. interesante... Bueno, la diferencia es que Andrés Manuel, Fox no rompió con el PRI. Y yo creo que Andrés Manuel está en su oportunidad histórica hacer distinto. Yo creo que no va a esto, romper con el PRI por el discurso de ayer. Pero sin o sea, embargo- reconocer con todo respeto que a Enrique Peña Nieto como un demócrata, No, dijo, le agradezco a Peña Nieto. o agradecer, No a los otros, no, bueno, no a los otros. no a Calderón ni a Fox, Ya 3 semanas antes se decía que Peña había negociado. a negociar. Entonces Y yo no Ricardo creo, Anaya lo estuvo denunciando claro, constantemente. yo no creo que rompan, Cata, y ese va a ser un problema serio para los seguidores de Andrés Manuel. Sí, yo también Sí, estoy de claro, acuerdo, estoy de claro. acuerdo. Como Claro, va a ser claro, un problema claro. muy serio para el PAN saber
que esta alianza con PRD y con Movimiento Ciudadano apenas le dio el 4% de los votos. Y el PAN cede entre 70 y 80 curules y a lo mejor unos 8 escaños en la Cámara de Senadores. Es un trato realmente muy desventajoso para el PAN una vez que se conocen los resultados. A Morena, Andrés Manuel, ¿qué le puede pasar? Una vez que se conozcan los hechos de que no rompe con el priismo rancio, con el priismo que le ha hecho tanto daño a México, me parece que se le empezarán a revertir los apoyos a Andrés Manuel. ¿Y por qué sostengo otro dato que no va a romper? Bueno, este agradecimiento a Enrique Peña Nieto y por supuesto el agradecimiento que le va a tener al candidato del PRI, José Antonio Meade, por haber sido el primero en que sale a reconocerle el triunfo. Esto puede significar acuerdos de impunidad, puede ser. Desmantela tensiones. Son puentes de plata. Los puentes de plata que los tiene que hacer el ganador, yo estoy de acuerdo. O sea, si tú me preguntas como analista político, como miembro de un partido de oposición, evidentemente te diría, lo hizo correctamente Andrés Manuel. A mí, yo estoy hablando por los que siguieron a Andrés Manuel, los que creen que Andrés Manuel sí va a desmantelar la vieja estructura ósea del priismo rancio y que llega un momento que no lo pueda hacer y que se le pase el tiempo, porque además te digo una cosa, los que hemos estado en la administración pública federal, mi querida Cata, sabemos que 6 años parecen mucho, Sí, así es, no pero es la nada. verdad no es nada, no te da tiempo, te lleva el día a día, el atender la manifestación, el atender crisis políticas, económicas, sociales, el atender disturbios en diferentes estados, el atender relación con gobernadores, el atender la relación con el Congreso, ambas cámaras. Es realmente desgastante el ejercicio de gobierno como para plantar. Sí, esto lo debe hacer en los primeros días de su gobierno, porque si no lo hace, Y aquí no lo lo importante que hay que ver, porque se habían perdido contrapesos, ¿cuáles van a ser los nuevos contrapesos? ¿Cómo se van a construir? Pero es que, Sí, pero es que el ¿Cómo tema se van es... a ver, poner? ¿Y quiénes van a ser? no va a O sea, Pero para, es que- no, yo creo es que, que ese sí, es- yo creo ese es que el para tema. hablar de contrapeso, sí necesitamos partir del discurso de Andrés Manuel ayer. En esta garantía a ciertas libertades. Y entonces dijo, yo garantizo la libertad de expresión, yo garantizo... No, entonces dijo algunas cosas. Y si partimos del discurso justamente del candidato todavía a la presidencia de la República, pues estamos diciendo que los nuevos contrapesos que vamos a tener, si bien es cierto no es el Congreso, ¿no? Efectivamente estamos ante una nueva hegemonía, sí son la prensa, sí es la ciudadanía, sí tenemos otros focos en los que nosotros, ahora como ciudadanos, no podemos perder de vista la actuación del nuevo presidente. Sí, Y doctora. nosotros nos podemos convertir en esos sistemas de contrapeso, sino político-social, que al final está dentro de la misma atmósfera. La prensa, si está diciendo que va a haber libertad de prensa, bueno, pues evidentemente una prensa crítica, una prensa razonada, una prensa que para eso está, para criticar lo que está mal hecho y para señalar de alguna manera los caminos por los que se deba de seguir. Pero yo creo que sí va a haber es que tiene que haber algún sistema de contrapeso. Sí, los contrapesos aquí se vuelve significativo, es decir, Las no podemos universidades, la investigación, claro. no podemos simular que va a haber contrapeso en un congreso y no podemos generar que va a haber contrapeso con una sociedad, que la sociedad civil organizada va a volcarse a hacer el contrapeso de Andrés Manuel, cuando otra vez regresamos, le dieron un cheque en blanco o le dimos un cheque en blanco y el cheque en blanco que tiene Andrés Manuel va a poder hacer y deshacer el tiempo y el bono democrático que le alcanza. No hay, pero es que no hay posibilidad de que el cheque en blanco se lo quites. No hay posibilidad. O sea, aquí el tema es, ese es el tema que... A ver, que yo no coincido Yo no en lo que coincido estás con el cheque diciendo en tú. blanco, ¿eh? En el 100% no creo que esto sea cierto y creo que él mismo sabe que no es cierto porque recibió el respaldo. Fíjate a quién está mandando ahorita para las comisiones de el acercamiento con Así es. el gobierno. A Marcelo. A Marcelo, Oye, a Romo, a Tatiana. Sí. Son 3 personajes que no son incondicionales del observador. sin embargo... Acuérdate la declaración que hace Tatiana Pepe,
en el momento en el que se suma, y que ella dice el voto cruzado, pero además le pregunta, pero ¿cómo tú que estuviste, ahora estás con López Obrador? Sí, estoy con él porque alguien tiene que pararlo también adentro. Sí, o sea, estamos hablando... Ese es un tema... Pero estamos hablando la oposición otra vez... de López Obrador está dentro sí, de su propio equipo. Pero estamos hablando de ese equipo de Andrés Manuel que va a hacer lo que quiera hacer, pues. O sea, lo que estamos hablando, no hay gente externa, ¿sí? Que vaya a llegar y que se vaya, las organizaciones de la sociedad civil se van a sumar. No, o sea, estamos hablando de que el equipo de Andrés Manuel y con quien gobierne, ¿sí? Va a ser el cheque en blanco que tiene. Estoy de acuerdo que seguramente desde mi punto de vista, yo no coincido con José Manuel en la lógica de que en 3 años se van a ver los resultados. Se tienen que ver los resultados inmediatos. Se tienen que ver resultados inmediatos y hay muchas cosas que verse desde antes de tomar posesión. Ya lo estamos viendo. Por lo menos a nivel Ya lo estamos viendo. por lo menos saber cuáles son Yo las no lo vi ideas, por porque supuesto. una nota que vi ayer que los cambios fuertes empezarían Pero a ver, de los 3 años. Pero a ver, Sí. yo creo que los Yo cambios... le estoy pidiendo que los cambios... Hace rato estaba el discurso, no recuerdo de quién, en el sentido de que él marca la agenda. Él dijo, mañana, hoy, me voy a reunir derechos humanos con la ONU y no me recuerdo con quién más, ¿no? Eso es empezar a trabajar, ¿sí? Entonces yo creo, miren, yo lo que sí les puedo asegurar es que el señor no pierde el tiempo, nunca lo ha perdido, ¿sí? O sea, él es un hombre que trabaja, le gusta trabajar, es un hombre que a las 6 de la mañana ya está activo, ya está. ¿no? Tan Bueno, tarde. ya dijo que a las 6 de la mañana tendré la junta con los mandos de Así es. seguridad. Habrá mando único. Yo creo que todo este sí, periodo intermedio, de bueno, aquí, digo, intermedio. que todo este periodo de aquí a que tome posesión, Ya va a va a actuar, tener ya va a actuar. un trabajo grande, efectivamente va a llegar a ser una negociación, yo creo que muy importante y una injerencia muy importante con respecto a cómo va a recibir el país, cómo va a recibir Pero los dineros. estamos de acuerdo que la agenda y lo que vaya a hacer en los próximos meses y seguramente un año a lo mejor, va a ser lo que Andrés Manuel y su equipo digan. O sea, eso es lo que voy yo, o sea, tenemos sí, que estar en pues una sí, lógica de pues darle sí, el porque beneficio. tiene la hegemonía. Exacto, y así, exacto, porque tiene hegemonía. O sea, porque tiene ese un cheque en bono blanco. de 3 años mientras tenga mayoría en el Congreso. Yo creo que un año, si da resultados inmediatos y tangibles, se le van a ir hasta 3 años. Por ejemplo, Pero, si Jesús Manuel tiene redujera el razón. tema de la inseguridad, que bajara los niveles de inseguridad, estoy seguro que en 3 años vuelve a arrasar Morena. Pero tiene razón Jesús Manuel. Yo creo que la elección de ayer, haber salido la ciudadanía como salió, ¿sí? No nada más es, bueno, es un mensaje de que queremos un cambio en este país. Ese es el primer mensaje, ¿sí? Y el segundo mensaje es este poder que tiene la ciudadanía para salir, ¿sí? Y yo creo que efectivamente Jesús Manuel lo estaba dibujando en 3 años, ¿sí? Es refrendar o quitar. Pero hoy te ve también... Porque Cata, también la ciudadanía también ya dijo, ya entendió, ¿sí? Que el voto y salir masivamente, votar masivamente, te da un poder como ciudadano. Y yo creo que lo que tenemos que machacar, ¿sí? Los que estamos a favor de Andrés Manuel, las oposiciones, tienen que estar duros sobre eso. O sea, ¿cómo garantizar que esta democracia funcione? Es Y que funcione bien, con esos contrapesos, ¿sí? Aquí viene lo que yo decía, la ciudadanía ya tiene compromisos firmados con Andrés Manuel. Y precisamente esa ciudadanía, esas organizaciones de la sociedad civil, que ya están organizadas, que saben, que tienen el objetivo, que lo han marcado, que lo han visto, son los que no nomás llegan y consideran que su participación es votar, sino darle seguimiento precisamente a todos sus compromisos. Y ahí es donde yo creo que precisamente es el primer contrapeso que se va a topar con ese grupo de organizaciones sociales y los movimientos que se han formado a través del movimiento mismo de al día siguiente que se acaba de formar, que ya tienen también su agenda, Sí, tiene una ¿no? agenda, sí. Entonces eso es precisamente los contrapesos. La Cámara decimos que no, las cámaras decimos que no, pero yo no sé cómo va a actuar el PES realmente en la Cámara. Pues tiene muy pocos votos. No. Tiene Yo no pocos creo, votos, yo- pero tiene muchas curules. pero no precisamente, tiene no. posibilidad de irse por la libre, pues. O sea, o te sea, voy a decir, no, Fernando pero- Manzanilla no va a estar... O sea, estamos hablando de que Yo no otra sé. vez, Este, otra vez es que ideología, el PES ¿no? ahorita pero a lo que me en la refiero- coyuntura ahorita están todos en la lógica de este momento coyuntural
todo gira alrededor de Andrés Manuel. O sea, no, a diferencia de, y también yo no quisiera comparar con Fox, son cosas completamente diferentes. Sí, claro. Y perfiles completamente diferentes. Aquí el tema es, primero creo que a lo mejor, a mí me gusta que haya ganado Andrés Manuel. Me gusta que se sacuda la democracia, que se sacuda el sistema político mexicano, que los partidos se tengan que reinventar. Pero sin embargo aquí lo que quiero es no generar una falsa expectativa. Pues la sociedad civil está pulverizada después de este triunfo. Pues quien va a tener la posibilidad de hacer y deshacer es Andrés Manuel. Su bono democrático le va a alcanzar hasta lo que él considere, si cumple o empieza a cumplir de manera inmediata. Su bono democrático le va a alcanzar hasta 3 años, hasta 6 años. Pero si no cumple, ahí empieza el tema de la perversidad. Y la perversidad, déjame nada más terminar. No tiene que cumplir todas, con que empiece a cumplir las más álgidas y una o dos, que tiene que ganar una guerra, 2 guerras, pues. O sea, no puede ganar todas las guerras de todas las problemáticas que hay en México. Pero lo que voy yo es, si logra él generar una buena, crece su bono democrático. Pero si no, ahí viene el tema de la perversión de este proceso electoral. La ciudadanía, en 3 años, ya no va a salir a votar. Van a votar en contra, pero ya no va a salir, y va a ser difícil que en 6 años la gente vuelva a salir, porque el tema de la confianza, la ciudadanía sale a votar porque creen un cambio, creen algo totalmente diferente que vaya a pasar en nuestro país. Pero las democracias, cuando se generan este tipo de perversidades de que salen a votar y Andrés Manuel no cumpla lo que la ciudadanía está esperando, pues empieza a desmoronar, y tenemos que otra vez tratar de recuperar la sociedad, la ciudadanía, y estamos hablando de 12 años. Y de alguna manera más objetiva, hoy no tiene Andrés Manuel López Obrador ningún pretexto para no cumplir lo que dijo. Efectivamente hablan del cheque en blanco, hablan de todos esos escenarios en donde el señor evidentemente se convirtió en el hombre todopoderoso de México. Entonces no tiene ningún pretexto, como lo escuchábamos con Fox, ¿no? Fox siempre le echó la culpa al Congreso, Fox siempre alegó y dijo, es que yo tengo las propuestas y están aquí, pero el Congreso no me deja actuar. Y bueno, y de alguna manera Fox se supo, o el sistema, o como haya sido en ese momento histórico, ¿no? Nunca se dio la coyuntura para que pudieran existir estas reformas que Fox siempre estuvo proponiendo. Sin embargo, hoy Andrés Manuel no tiene ese escenario. Tiene todo para poder cumplir lo que ha prometido. Aparentemente en su discurso, bueno, un poco vamos a ver en la realidad, después de lo que se pasó evadiendo durante toda la campaña, ¿no? ante estas preguntas muy puntuales, y evadía. Pues, claro. Entonces, ahora, a ver, no, como que un poco fue siempre como salirse. Vamos a ver, a mí me parece que 3 años para ver un cambio en el gobierno, híjole, me parecería hasta peligroso. O sea, mientras más tiempo transcurra y no veamos un cambio realmente dentro del gobierno, dentro de la participación social, dentro de, por supuesto, esto será muy peligroso. A mí me parece injusto. Me parece injusto. Sí tienen que ser cambios evidentemente inmediatos para poder aumentar, por supuesto, la credibilidad de... Pero me parece injusto, y voy a decir por qué me parece injusto. Porque él ganó con las reglas del sistema. Es un presidencialista. Y me parece injusto, ¿sí?, que se le pida lo que no se le pidió a todos los demás presidentes. Me parece injusto que no se critique a todos los presidentes como se les está criticando ahorita. Se les criticó tanto que por eso hubo el cambio, Cata. No. Se les criticó ya en su actuar, ¿sí? Pero ahorita se le está pidiendo a Andrés Manuel que haga, ¿sí?, lo que, como si fuera lo que tanto se le criticó, ¿no?, que fuera Dios. Yo creo que lo que se comprometió a lo no, que se comprometió. Yo sé, a lo que voy es que me parece injusto porque Fox se comprometió a cambios. Por eso Calderón se comprometió a cambios. Así es. La historia Después Peña Nieto. Andrés Manuel tiene la oportunidad que cumpla lo que prometió. Él prometió que iba a meter a la cárcel a toda la mafia del poder. Pero yo lo que digo es que no seamos injustos. Algunos de la mafia. Pero a mí me parece interesante lo que dice Cata. Pero sin embargo, el papel que nos toca a nosotros jugar, pues es crítico, es decir, la democracia no podemos tolerar. Qué bueno. Y vamos a subir la varita. Qué bueno. Vamos a subir la varita. Así es. Pero mucho, porque tienes toda la razón de que no se ha juzgado. Yo a lo que me refiero. A ver, decimos tiene la palabra. ¿Que me quites la palabra?
Ya me la quitó Pepe. No, sí, ya va a empezar el partido de fútbol. Bueno, a ver, déjalo. no, déjenme dar las gracias a las personas que no están viendo el fútbol y están interesados en esto. Muchas gracias sobre todo. A Aida Araceli Manso, a Claudia Galindo, a Tellito, a Ana Laura Tele, muchas gracias, Gabriela López Asprón, Omar Villarreal Huetlac. Saludos y buen día para todos. Les manda José López, muy buenas columnas, muchas gracias. Miguel Argüey, muchas gracias. Miguel Moreno, ¿de qué sirve el gobierno dividido con el Pacto por México? Pregunta. Norma León manda saludos. Gerardo H. Meneses, por favor, la mayoría del Congreso en época del PRI era imprecisión, dice. Ahora fue decisión de la gente. Yo creo que quiso decir imposición, ¿no? Me imagino. Ahora fue decisión de la gente, no del poder, es cierto. Jesús Carrión Díaz también manda saludos a la mesa, a todos ustedes, como siempre, buen día. Noemí Pérez Vargas, Dios te bendiga, doctora. Me refiero que se refiere a ti. Doña Noemí. Omar Villarreal Cuetlac, tal vez por eso puede pasar por su parte, ¿no? Tal vez por eso nunca llegan a un acuerdo por estar divididos. Jorge Hugo Sánchez también manda saludos. Sony Silva, ya se dieron cuenta que el PAN tuvo un buen lugar en los candidatos y toda su trayectoria no tuvo un buen lugar por sus candidatos y por toda su trayectoria de escándalos. Cuidado, los escándalos dentro del PAN. Sonia Silva, lo que sobrevive del PRI está con Morena. Esto sí lo creo. Yo coincidiría con esto, Sonia Silva. Marco Antonio Ramírez, Morena es la sucursal del PRI. Saludos desde la Ciudad de México. Vamos a esperar, efectivamente con Fox no pasó igual y realmente poco se cambió. Esto demuestra que la sociedad está harta de lo mismo, pero creo que exageramos en el cambio, dice también Marco Antonio Ramírez, que manda otros comentarios más. Matías Miguel Santiago Hernández, saludos a todos los que componen la mesa. En esa mesa hay 3 Morena y 3 del PAN, y ya dejen hablar al del pañuelo en el bolsillo. ¿Viste? Prefiero que a Pepe Ojeda. ¿Cuántos presidentes no han cumplido sus propuestas? Pregunta con todo respeto, relájate, Ojeda. Ojalá y así se hubieran puesto contra los expresidentes, lo que decía doña Carmen. Ana Moncada también manda saludos a la mesa. Ahora sí. Ahora, Cata, yo a lo que me refiero es que sí se tienen que empezar a ver. Sí. No, en eso estoy de acuerdo. No puede hacerse. Es más, todo lo que prometió en 6 años no lo va a poder cumplir. Claro. Es un hecho. Ningún presidente, ningún candidato, lo que promete lo puede cumplir en 6 años. Pero sí se tiene que empezar a ver que se le está, se está cumpliendo. Que construya los caminos para que efectivamente esto sea desmantelado, este sistema podrido exactamente se desmantele, ¿no? Se tienen que ir viendo esos cambios, se tienen que ir viendo esas cosas. ¿En qué forma lo va a empezar? ¿Cuáles van a empezar? No sé. Pero lo que sí creo es que la sociedad tiene 2 puntos muy clavados, o 3, diría yo. Uno es la seguridad. Ahí se tiene que empezar casi de inmediato a ver algo que ya lo mencionó en su discurso. Iba a hacer cambios, entre ellos la reunión cada día con el equipo de seguridad y empezar a tomar medidas. Pero no es nomás tomar las medidas, sino que realmente esas medidas funcionen. Porque medidas creo que han tomado todos, pero que funcionen en la realidad. Ese es el asunto que se tiene que ver, empezar a ver la sociedad. Sí, son estrategias. El otro es la corrupción. Al primero que pepene, que se encuentre un señor de las ligas, pero tiene que ojalá lo haga. Tiene que cortarle la cabeza. Claro, y ojalá lo haga. Y eso se Entonces, tiene que ver dentro de los primeros 100 días de gobierno, ¿no? La impunidad. El problema de la impunidad es que tiene que meter mucho dinero, tiene que ver la seguridad como una inversión. Mire, lo que yo no estoy de acuerdo es en ese borrón y cuenta nada. En eso yo coincido. No es correcto. No es correcto si sostienes un discurso de combate a la corrupción y a la impunidad. Exacto. Y se debe En eso y se debe iniciar incluso desde el proceso pero electoral. Pero yo creo que fue un eje que tuvo que ver con una estrategia de contención, ¿no? De decir, bueno, tampoco me los voy a echar de enemigos, pues estoy ya en o sea, fue una como dijeron de meme, no falta mucho para que le salgan parientes falsos a mi tío Andrés Manuel. Pues sí, no, entonces yo creo que yo es a lo que me refería. Los cambios, de hecho, los cambios fuertes tienen que venir cuando él haya logrado un consenso en el Congreso para reformas estructurales.
Pero no necesita agarrar consenso. No, pero además... No, porque no lo tiene. Para mayoría calificada no tiene el Congreso. Pero todo, o sea, el tema, cuando hay un debilitamiento en partidos políticos, las fuerzas políticas, es decir, no pueden seguir cayendo más. Con simple hecho que diga Andrés Manuel, el PAN y el PRI no quieren esto, pues ahí está el descrédito todavía más, pues, o sea, es decir, ese es el tema, o sea, el debilitamiento del sistema de partidos están indefensos. Sí, pero los partidos también tendrán que tener la responsabilidad de renovarse y de Exactamente. ser una excelente oposición. Eso sería lo mejor. Sí, una excelente oposición en donde construyan y abonen. Y Y ese es un- abonen y ese es una a la excelente construcción de un oportunidad nuevo para hacer. sistema político. Sí, esa es la parte Mira, coyuntural, o los partidos hacen esto. Lo empezaremos a ver con los nombramientos que tienen que darse. Porque los nombramientos, prácticamente la mayoría de los nombramientos que se tienen que dar de magistrados. Ahora, faltan meses para eso, ¿eh? No, por eso. Tampoco Yo- se lo pero exigamos el ahorita, año ¿eh? que entra se van a ver. El año que entra ya vas a empezar a ver más nombramientos. Y para eso se requiere mayoría calificada. Hasta Yo ahorita, creo ¿cuántos nombramientos se quedaron pendientes con esta legislatura que no le quiso entrar? Vamos a empezar, y uno de los reclamos de la sociedad es el famoso fiscal y la reforma al 102. Es uno de los más fuertes reclamos. Yo creo de que todas las va organizaciones. Andrés Manuel va a meter la mano en estos meses y va incluso a tratar de destrabar muchas de las cosas que están trabadas antes de que tome protesta. Es decir, yo sí creo que va a haber varios nombramientos, varios cambios antes de que tome protesta. Porque ya puede meter la mano, pues ya puede meter, tiene la calidad moral para sugerir y darlo a la opinión pública. Imaginemos el día de mañana que salga Andrés Manuel del encuentro que tenga, que seguramente va a ser público, que seguramente va a tratar de darle toda la transparencia, y que salga y que diga, nos hemos puesto de acuerdo y vamos a hacer un llamado al Ya le Congreso. dije que hiciéramos un Humberto, llamado al exacto, Congreso. Oye, Es diferente. Oye, Humberto, Exacto. ya no hay periodo ahorita hasta la toma de posesión. Sí puede Sí, haber sí, Solamente extraordinario. extraordinario, Sí, solamente en cualquier extraordinario, momento. pero no hay ninguno programado, o sea, No. por ley no hay ningún No programa. hay ninguno, Ahí aunque se verá. puede solicitar, ¿no? ¿Cuándo deciden presupuesto? Septiembre. No, hasta el 15 de noviembre. No, O sea, ya es la nueva legislatura. La nueva La legislatura. nueva legislatura. Es la nueva Entonces tiene legislatura. amarrado López Obrador No, la no, posibilidad no. de hacer los No, cambios. no, no. Bueno, puede iniciar en Puede septiembre, presentar tarda en hasta el septiembre, 8 de septiembre el proyecto de presupuesto y se aprueba. y se puede aprobar hasta el 15 de noviembre. Sí. Es decir, la nueva legislatura es quien aprueba el presupuesto. Pero por eso digo, tiene que hacer muchas cosas en estos meses, aunque solo sea ahorita el candidato ganador. El domingo será presidente electo, cuando le entreguen su constancia de mayoría, y a partir de ahí tienen que empezar a construir lo que él vislumbra que debe ser su gobierno. El presupuesto, sin duda alguna, ya está tratándose de construir, porque faltan 2 meses para entregarlo. Bueno, él se tendrá que sentar con los financieros, los hacendarios, y decir, mis prioridades no son construir puentes, mis prioridades son programas sociales, 40 y más. El aeropuerto, vamos a reestructurar el presupuesto que tiene el aeropuerto. Es un ejemplo. Revisión de contratos, es decir, muchas cosas. Y en esos acuerdos previos sí puede llegar a pasar que les diga a los partidos políticos que es importante que esta legislatura haga cambios a la ley orgánica de la Administración Así es, Pública sí, Federal claro. para Sí, reestructurar para que él pueda las manejar. secretarías, Así es, por ejemplo. así es. O sea, todos esos seguramente van a ser antes. Así es. Y para ello sí se requeriría periodo extraordinario de sesiones. O, en su caso, esperar la primera legislatura, 1 de septiembre, para iniciar los cambios. ¿Y por qué? Porque él toma posesión el 1 de diciembre. ¿Sí? No hay que olvidarlo. Con un nuevo Congreso, con un nuevo escenario de actuación de los partidos políticos en el propio Congreso y en la vida pública. Ya me parece que para entonces los partidos políticos habrán definido sus nuevas dirigencias, en fin, una serie de cosas que le pondrán en la mesa un escenario completamente distinto al que está viendo. O sea, Y Humberto, a ver, casi como pregunta Jesús Manuel, de manera directa. Sí, voté por Anaya. El PAN. bueno, el PAN, ¿Que se gana los gobernadores o gana Anaya? es muy complejo porque se dieron, como tú lo dijiste en los últimos días, un juego de fuerzas, a ver quién podía más. Yo no coincido contigo que se haya expulsado a gente del PAN, a mí me parece que se expulsó a la gente que ya había traicionado al PAN.
Es decir, Sí, yo es estoy de diferente. acuerdo, sí. Ya se Ernesto han ido. Cordero, Lavalle y otros más habían apoyado a un candidato distinto a Ricardo Anaya, y eso en los estatutos es motivo suficiente ¿Y para por qué no lo salir hacen con del Marta partido. Erika? Y en Bueno, Puebla eso te iba a Con preguntar. Marta Erika, que llamó porque, a bueno, votar subliminalmente por mí. es que, ¿no? bueno, es que ahí, bueno, se tiene que ser muy claro, pero me parece que tendrá que poner la atención sobre el particular. El dato que les di, Movimiento Ciudadano y PRD solo le aportan el 4% de la votación total al frente, y el PAN cede 70 o 80 curules, ¿no? Es un precio altísimo para una negociación política. Tal Tercero, vez el gran ganador de este frente haya sido Movimiento Ciudadano. quién sabe, porque no, a nivel nacional todavía no llega al 2%, ¿eh? Sí, Habrá que verlo. si hubiera sido el gran ganador, si hubiera ganado Anaya. Exacto. Pero con esta Hubiera- lógica claro, se hubiera ganado. se reparte de lo poquito. Porque si no llega al 2% no va a tener prerrogativas, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, otro de los temas es los gobernadores que se aventaron a condicionar a Ricardo Anaya, dándole el apoyo al nuevo gobierno. Ellos no pensaron que iba a ganar Andrés Manuel, ¿eh? Pensaron que iba a ganar Mir, por todo lo que les dijeron y por todo lo que operaron a favor de él. Ahora que se dan cuenta, yo solamente he visto al gobernador de Aguascalientes salir a decir que apoya a Andrés Manuel. Creo que deben de salir todos. Gani ya lo felicitó. Bueno, pero pues era lógico, ¿no? que eso sucediera. Pero al interior del PAN está el otro grupo de gobernadores, en donde desafortunadamente el único estado que ganamos es Guanajuato. Pero afortunadamente ganamos Guanajuato porque ahí está, digamos, el panismo muchísimo más transparente y claro que hay en toda la República Mexicana. Y el que más resultados ha dado. El que más resultados ha dado, el que no ha traicionado al PAN, el que no ha ido en alianzas, el que ha estado presente y tal. O sea, se ganaron municipios tan importantes y la gubernatura y diputaciones federales y locales, cosa que no se hizo en otros lados. Entonces, a mí me parece, de entrada, que el gran ganador al interior del PAN se llama Miguel Márquez, que es el gobernador de Guanajuato. O sea, se vuelve como uno Porque de los además, liderazgos morales. porque además se adelantan y ellos el miércoles anterior a la elección se reúnen encabezados aquí en la voz de Carlos Medina y le dicen a Ricardo Anaya, lo que pase, estamos nosotros contigo, ¿sí? Un acto que Ricardo Anaya valora y que después el video lo sacan de contexto y entonces se presenta como un fake news para decir que Ricardo Anaya va a perder la elección y ya lo aceptó. ¿Quién saca el video? ¿Tiene Sí, idea? sabemos perfectamente quién grabó el video y cómo lo puso. Lo puso sin malicia, no asimilando este hombre inocente, le pongo yo entre comillas, Creo que inocente. a esos niveles. Bueno, inocente, entre comillas, bueno, Porque es una reunión bastante cerrada. es una reunión muy claro. cerrada, pero además es un error Y- haberlo grabado. A mí me extraña mucho, conociendo a Ricardo Anaya, que en las reuniones siempre se guardan celulares, se dejan afuera y tal, que hayan dejado grabar una reunión de esa naturaleza. ¿No habrá sido intencional para justificar la derrota? Bueno, no, porque el costo fue muchísimo peor Sí, fue al editar el video. Un video que dura 3 minutos 38, lo ponen en 20 segundos Así es, diciendo sí. que esto ya se lo llevó el tren. Sí, vamos y a que- ver. Incluso la cara y las expresiones de Anaya no son las Esa más. fue la característica más Entonces, importante de esta elección. contestando la pregunta de Todas Pepe, las- es un escenario complejo. Yo les decía antes de que tú llegaras, desafortunadamente me voy a tener que salir porque tengo una reunión a las 11 a la que me convocaron en la Cámara de Bueno, Diputados. pero antes de que tú vayas Puebla. Puebla. Bueno, mira, a mí me parece Las que Puebla cochinadas que hicieron, qué bárbaros, mano. Puebla es el estado con mayor número de denuncias sobre violencia electoral. ¡Qué vergüenza! Hasta las 18 horas de ayer 340, había 139 incidentes denunciados ante la FEPADE. ¡Qué vergüenza para Puebla! Es el único estado donde se denunció robo de urnas, balaceras, muertos. ¡Qué vergüenza para Puebla! Y miren, la encuesta de salida de Mitofsky a las 11 de la noche daba a Barbosa con un rango entre 41 y 49 y a Marta Erika entre el 31 y el 38.
Y luego resulta que el PREP estatal electoral eran las 1 de la mañana. Pero no, las 11 de la noche y apenas habían subido una sola acta. El retraso. Es un retraso absoluto. Como a la 1 de la mañana llevan 40 casillas, vaya, es una burla. Y luego, maquinario. claro, y luego sale Roy Campos a decir que se equivocó en Puebla. Qué casualidad, ¿no? Que en todos lados latino. No, pero desde un principio Roy Campos hablaba de una diferencia entre Luis Miguel y Marta Erika de casi 9 puntos. Aquí está. En la primera gráfica que se las mandé a ustedes en esa foto, es la primera revelación que hace Roy Campos en Televisa. Es el dato que estoy dando. Hay un punto donde se empatan, se cruzan Marta Erika y Barbosa. Es el dato que estoy dando. No salió mal en sus datos. No, pero después se retracta. Hoy por la mañana, sí. Y resulta que el PREP se activa y entonces ya da arriba a Marta Erika, abajo a Barbosa, y bueno, pues el Instituto Electoral hasta las 7 de la mañana le daba 35% a Barbosa y 37.61% a Marta Erika, considerando que hay un documento escrito del conteo rápido en donde los rangos son diferentes a lo que manejó Mitofsky y que le da el supuesto triunfo a Marta Erika. Me parece que se tiene que atender. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel? Que Sí, cuando dijo que Puebla y Veracruz, él los iba a atender personalmente. Claro, Creo que lo va a hacer personalmente. Bueno, habrá que ver qué va a pasar. Y en el tema de la candidatura a la presidencia municipal, pues me da mucha pena decirlo, pero se los dije. A mí me parece que la negociación que hizo Lalo Rivera estuvo mal hecha. Ahí está el resultado. Le dijimos a muchos, y lo dijimos en todos lados, lo van a traicionar, lo van a dejar solo. Y eso están haciendo ahorita. Y eso, ¿Qué claro, quieren negociar? Están de facto negociando la cabeza de Lalo Rivera, pero ¿sí? Para que ella pueda no, hacer. la cabeza de Lalo Rivera no la pueden negociar por una sencilla razón. Hasta en la mañana. Sí. ¿Dónde está? Aquí lo tengo el dato. Es casi Con el doble. 72% de las actas 10 puntos de diferencia. tiene 197.565 Lalo Rivera. No hay manera. Si a mí, de verdad, me pareció muy poco maduro que saliera Lalo Rivera a las 11 de la noche a decir que esperaba esperaría los datos y cuando todo el mundo ya sabíamos que en Puebla capital había pasado el tsunami también, y a él sobre todo le pasaron por encima no solo Morena, sino la falta de apoyo de sus aliados, ¿no? Me parece realmente triste. Me parece que pues Lalo tiene que pensar muy bien este asunto, ¿no? Pues es de pena esto. Es peor que el Instituto Electoral no haya tenido celeridad en los resultados. Y súmale los distritos locales. No, bueno, toda la capital, claro, todo el Congreso prácticamente es de Morena. Y los diputados federales, al menos 12 ya están. Pero mira, enteros. eso es lo preocupante, porque resulta que ganó San Martín Moreno, o sea, gana Tehuacán. Bueno, las tendencias van para allá. O sea, Cholulas. Las dos Cholulas. Sí. Entonces, el número, a ver, si fue tsunami, ¿sí? La gran pregunta es, el porque número... Marta Erika no tiene la misma... Claro. Exacto. El voto diferenciado, ¿por qué se va a dar nada más? No, lo que voy, tienes razón, o sea, lo que decir, sí. ¿Por qué va a haber un voto diferenciado nomás a la gobernatura? O sea, exacto. No hay lógica, entonces pues. yo creo que es una cochinada, ahí, pues porque el IE estado comprado, lo vimos cuando estuvimos en Sumamos, ¿no? El IE sistemáticamente le negó, ¿sí?, la posibilidad a los candidatos independientes de participar. Entonces, bueno, porque estamos esperando que tener un IE que respete las elecciones. Entonces, yo creo lo que un candidato independiente se pudo haber justificado el triunfo de Marta Erika. Yo lo que creo acá es que no coincide la suma de votantes por Andrés Manuel López Obrador en Puebla con la suma de votantes por Marta Erika. Y después te vienes con todos los municipios grandes importantes. No coinciden todos los datos que hay de robo de urnas, donde curiosamente
Morena llevaba Sí, mayoría de por ejemplo, votos. en San Francisco de Teotihuacán, Y que decían que todo el mundo iba a... Chilpancingo, Sí. en Barranca Honda, Así es. en la Sierra Norte. No, o sea, esto es un vil fraude electoral Así es. ¿Cómo al más es puro posible estilo de Efraín Trujeque y de sus Mira, maestros ¿cómo es posible que hoy están en las embajadas, son que- intocables? Pero es un vil fraude. Mira, ¿cómo es Pero, posible a que ver. Concepción González Molina esté perdiendo Teciutlán y que, no me acuerdo su primer apellido, Grau, que ya fue presidente Ya fue municipal, presidente. ¿sí? Por el PRI y ahora por esta alianza, ¿no? Obviamente el tipo es de lo peor. Que además Y le acaban demostró de como dispensar- presidente le acaban de municipal. dispensar todas las Sí, Congreso, ¿no? sí, no. Entonces, yo creo que ahí, la operación fraudulenta está sumamente clara y tiene nombre y apellido. Y yo espero que Andrés Manuel efectivamente Yo estoy de acuerdo no con el- permita, ¿sí? Un fraude. Y el INE, a mí me parece Yo que estoy el de INE, acuerdo con el Tigre, en no, el el sentido INE, de que- el INE, no el OPLE, el INE Ah, el directamente, INE, sí, el INE, sí, así es. el así INE. es. Sí, el INE, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Tigre, en que efectivamente es una vergüenza, ¿no? Lo que sucedió en Puebla en esta jornada electoral, pero también lo que estoy viendo, y me gustaría también un poco ponerlo, ¿no?, en contexto, es la lucha evidentemente antagónica entre Morena y el PAN, ¿no? ¿Qué va a suceder? Porque al final efectivamente se tiene toda la fuerza de Morena, se tenía el respaldo de Andrés Manuel, Puebla era una plaza muy importante para la elección, y sin embargo estamos viendo la forma en la que se llevó a cabo la elección. Estos niveles de violencia en Puebla, bueno, dejan al descubierto, por supuesto, la forma de operar de un sistema en el que no quiere soltar de ninguna forma A el diferencia manejo de del poder. Peña, que soltó, a diferencia de De esa Pepe madurez, Mid, que quizá reconoció, un poco a la diferencia de madurez Ricardo política, Anaya, claro, que o sea, reconoció. ahora, es esta situación de quererse afianzar, ¿no?, a través de cualquier recurso sobre Ahora, imaginemos un esquema donde, con toda esta perversidad que, a pesar de que se quiere limpiar, supongamos que hay negociación de Peña con López Obrador, y Peña, que ha tenido que le ha dado muchos guiños a Moreno Valle. Imaginemos un acuerdo, pues ya, ¿qué puede rescatar Peña Nieto, no? O sea, tiene perdido todo. Pues fíjate que acabas de poner el dedo en la llaga. Yo sostuve aquí desde hace 2 meses, para que el rey sobreviva en el ajedrez, a veces hay que sacrificar a la reina. Y al estar defendiendo con esta diferencia y ante todo el escenario de corrupción, de violencia, de fraude electoral, de manipulación del voto, todo lo que vimos y que va a seguir saliendo, porque hay 130 y tantas denuncias, dijiste, más las que se acumulan en las siguientes horas, todo esto que va a ir saliendo, ¿qué papel jugará el poder, la fuerza, la nueva construcción moral del nuevo gobierno, del nuevo régimen, del cambio de régimen? Van a permitir que se realice el primer acto de corrupción e impunidad, no respetando la voluntad del pueblo en las elecciones por gobernador. Creo que es un tema sumamente delicado. Claro. Es el Y hilo más delgado. Rafael Moreno Valle va a negociar a su candidata a cambio de algo. Seguro, Sí, cuentas porque ya públicas, tienen por el otro lado Sí. el desplegado de los gobernadores tendiendo el puente de plata con el candidato que ganara. Pero Jesús Entonces, Manuel, todo esto es una cochinada. Pero bueno, pero Jesús como Manuel, dicen en mi pueblo, 2 cochinos no se huelen. pero sí te quiero Y en decir, este caso, pues está más a la vista, ¿no? pero sí te quiero decir que esta es responsabilidad efectivamente de Morena, Sí. del presidente de la Sí. República, pero también de los poblanos y las poblanas, claro. de todos ¿Cómo vamos a los permitir que partidos eso políticos. suceda? No tenemos que permitir que esto continúe, porque si no caminamos en un frente amplio, en donde digamos, ¿sí?, no queremos esto, no queremos imposición, ¿sí?, porque también es nuestra responsabilidad salir a decir no, y salir a decir y denunciar esa vergüenza que nos hicieron pasar ayer nacionalmente, muertos, robos, o sea, al viejo estilo del PRI, al viejo estilo de Moreno Valle, Así es. ¿sí?, de los Moreno Valles, ¿no? Entonces yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos que asumir también los poblanos. Siempre nos hemos quejado, ¿sí?, de cómo somos los poblanos. Entonces yo creo que hoy tenemos la oportunidad los poblanos
de salir juntos todos y no permitir, ¿sí?, un fraude electoral, porque si no salimos los poblanos, quienes vamos a vernos perjudicados con esta imposición fraudulenta, pues vamos a ser nosotros. Sí, ¿no? incluso tanto que fue prioridad para Andrés Manuel Puebla, que estuvo aquí Santiago Nieto. Así es. Y que Sí. muchas de las cosas que dijo Santiago Nieto, pues es que con menos cosas de las que estaba pasando en ese momento, a mediodía, pues en Colima se anuló la elección, ¿no? Claro. O sea, sí hay, como bien dices Cata, hay todas las evidencias para que esto no se quede impune, a pesar de que arriba haya los arreglos que seguramente se pueden ¿Qué dar, pretende? se pueden generar. Sobre todo porque al final, otra vez, si hubiera estado más reñido en la contienda, pues Andrés Manuel ni siquiera tendría necesidad ahorita de negociar Puebla, ni Oye, la tendría. otro detalle, una candidata desconocida en términos amplios, sin experiencia en el gobierno, que nunca había tenido ningún cargo público ni político ni de elección popular ni nada, se lleva casi el 44% de la votación por la ciudad, Claudia Rivera Vivanco. Eso es muy interesante, es una manifestación de la sociedad de la capital buscando una conducción totalmente diferente a lo que hemos vivido. Aunque O sea, históricamente rechazamos, Puebla, así es el perfil del votante. rechazamos al delfín del panismo tradicional de Puebla, Lalo Rivera. De los otros ni les digo, Memo de Loya creo que no llegó ni a 55,000. 9%. Es impresionante eso. Así es. Y Víctor Gabriel Chedraui, bueno. Oh, sí, no. El 2%, ¿no? El 1%. ¿Y Paola Migoya? No, bueno. Creo que ¿Quién 12,000 es? votos, sí, ¿Quién es? 12,000 votos. Uno de ellos creo que se lo dio Fritz y el otro Lo que es la... se lo dio Noé. No, mira, yo creo que Claudia es una mujer joven que le entró con muchas ganas, con toda su juventud, y creo que lo que captó ella en esta votación fue el voto de los jóvenes. Y yo creo que hizo bien. Creo que los viejos políticos ya deben de salir y que las nuevas generaciones deben de entrar. Nuestro futuro ya, vaya, nuestro futuro ya no es tan futuro, ¿no? El futuro de los jóvenes. Ahora, el hombro junto de Andrés Manuel también contó, ¿estás de acuerdo? No, por si claro, sí, pues, sí, el sí, hombro sí, junto, sí. el hombro de Andrés Manuel Pero para incluso- todos, pero ella incluso, fue de aunque- menos a más. Ella empezó como una candidata inexperta y fue creciendo. Sí, el Fue crecimiento de creciendo, Claudia A mí sí fue me dio gusto creciendo que ganara con, Claudia, la fue verdad. creciendo con un discurso, fue conociendo cómo era una campaña. Digo, bueno, pues aquí cualquiera, ¿a poco tú cuando fuiste para las primeras candidatos sabías a qué ibas y todo lo que No, ibas? hombre, no, no, bueno, uno le entra con Tenía todo lo que 23 es, años. ¿no? Uno le entra con, ella tiene 34, ella le entra con lo que es, y a mí me pareció que ser una joven, digamos, fresca, empezó a construir un discurso y a tener un crecimiento que pues la llevó a eso, ¿no? No, y bien por Morena, por poner a atreverse a poner una candidata con esas características, ¿no? Sí, Y a mí además me es parece- morena, ¿eh? Sí, y a mí me parece que con sí, ahí sí se ve cierta congruencia, ¿no? Con muchos otros candidatos Yo estoy que de no acuerdo, tenían nada que estoy de hacer ahí. acuerdo, estoy de Y, acuerdo. y en la otra lógica, a mí sí me parece interesante que en el caso específicamente de Claudia, aprendió muy rápido, ¿no? A mí Sí. me llamó la atención cómo la vimos aquí al inicio Así es. de su campaña, bueno, de la parte intermedia de entre las precampañas y la campaña, y verla hablar las últimas semanas, ¿no? Ay, sí. O sea, con una claridad en los debates, ¿no? Bueno, Los ahora no hay debates, que, no hay que olvidar que ella es economista, Sí, ¿no? sí, es una O mujer. sea, que tiene una formación en la UAP, ¿no? Sí. En donde ¿En la se- antigua UAP o en la nueva UAP? en la nueva UAP, pues joven, pero tuvo maestros muy buenos en la UAP, porque muchos de ellos son mis amigos, y yo creo que eso le permitió, porque bueno, cuando estudias economía, yo antes de estudiar antropología empecé a estudiar un año economía y me salí, porque es algo muy complicado, muy complejo, Duro, muy duro. y muy duro, ¿no? Entonces yo creo que eso también le permite a una persona tener un pensamiento complejo, a partir del cual ella empezó a entender cómo se movía una candidatura, cómo se movía un ayuntamiento, y bueno, yo lo único que le deseo es que elija al mejor ayuntamiento del pueblo, a hombres y mujeres, ¿sí? Intachables. Yo creo que nos lo merecemos.
y que así debe ser su práctica, que elija a la mayoría de jóvenes, jóvenes entusiastas que empiecen una carrera en la administración pública y que sea a prueba de corrupción, ¿no? Yo creo que es la oportunidad que tiene este ayuntamiento para demostrar que las cosas se pueden hacer distintas. Mira, en Jalapa hubo ganó un candidato en Morena que lo ha hecho bien, ¿no? Transparente, y dices, bueno, qué bueno que la gente que viene de Morena, que viene realmente de Morena, trate de cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo le deseo lo mejor a ella. Otro escenario es que es la segunda mujer en gobernador. Así es. Con la primera tuvimos malas experiencias. No, ya ni me la recuerdes a la primera. Tiene un reto de demostrar la capacidad de las mujeres para gobernar una ciudad que es la cuarta ciudad de la República Mexicana con una diversidad cultural y sexual que ha sido rechazada por las administraciones. Y también eso que comentas deslumbra ser presidente de Puebla. Claro. O sea, es un tema, es ser casi en otras características es vicegobernador. Como si fuera vicegobernador. Y aquí el tema que puede ser muy significativo, dependiendo de cómo sea la composición a nivel estatal, porque sí se puede dar también una pugna interesante. ¿Sí? Claudia Rivera, a mí me parece que Claudia efectivamente estuvo aquí muy recién salida, ¿no? Y lo hemos platicado también más en corto, ¿no? Que evidentemente el crecimiento de Claudia fue exponencial. La Claudia que tuvimos aquí sentada hace algunos meses con Claudia Rivera Vivanco, que es hoy ya en estos discursos con esta fuerza, esta bravura, este entusiasmo, esta personalidad, a mí me parece, bueno, hasta arrolladora, ¿no? Evidentemente muestra una gran capacidad de aprendizaje, ¿no? Una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de reconocimiento y conocimiento del campo. Entonces eso habla sumamente bien de ella. Y estoy de acuerdo en que, bueno, tendrá que armar su equipo de trabajo con los mejores perfiles y ojalá también sume a la ciudadanía, ¿no? O sea, que limpie un poco el ambiente político, que deje de buscar, ¿no? Porque, bueno, yo siempre he pensado, y esa es mi teoría, quien llega y tú me dirás tigre, y yo, ¿no? Pero esa es como mi teoría. Al final, cuando llegas a esas cúpulas de poder, híjole, creo que tienes que ir, ¿no? Dejando algunos favores por cobrar en algún momento en el camino. Y espero que no sea el caso de Claudia, que bueno, puede ser que así sea, pero quizá que no llegue así, ¿no? Esperando cubrir o pagar estos favores, que se arme de un equipo fuerte. Por supuesto, hay gente muy preparada y muy capacitada en Puebla, que seguramente y podrá hacer un papel interesante en el gobierno municipal. México-Brasil 0-0, ¿no? Me parece bien. Ana Moncada manda saludos, la doctora Adelaida Ortega también acaba de mandar, Eli Guillermo Pérez, Aida Araceli Maldonado regresó a ver el programa, Abuelo Sánchez también manda saludos a los Ojeda. Señor Rodoleda, diga usted lo que tenga que decir. No, yo Bueno, que sí me... les ofrezco una disculpa. Buen viaje y mejor retorno. Y nos vemos. Y nos trae noticias frescas. Sí, para ver qué va a pasar. Oye, allá, ¿y tú no podrías hablar con Moreno Valle y decir, oye, bájale, no? Como dijera Fox, ¿y yo por qué? Porque eres tigre. Y los tigres moral tienen que... tienes. Pero bueno, se está quedando claro al final del día quién tenía la razón. Y de verdad es que a mí me da mucha pena nuevamente decírselos. Pero bueno, pues ahí están los resultados. Poner de candidatos a diputados locales, a los diputados federales que votaron a favor del incremento de la gasolina, me parece una insensibilidad absoluta, ¿no? Poner de candidatos a diputados federales a exsecretarios de Estado altamente cuestionados por temas de corrupción. Los candidatos al Senado. Los candidatos al Senado. No, sí. O sea, ¿Qué va a llegar? Qué duro, que al final porque va plurinominal. ¿Sí? va en primera minoría. Pero bueno, caray, todos esos suma, un resultado electoral es una suma de factores, ¿cierto? No es nada más un factorial. Pues todos esos factores sumados a
el hartazgo que hemos platicado del sistema, de los partidos, de los políticos, el liderazgo de Andrés Manuel, todo, 18 años en campaña, todo eso, ahí está el resultado electoral. El PAN tiene que asumir la parte de responsabilidad que le toca en este resultado electoral. Desde el Comité Ejecutivo Nacional, Damián Cepeda, hasta el último de los dirigentes. Me parece que aquí los vemos culpables. Una estupidez, pero para que la vayas pensando, Ricardo Anaya negociaría la cabeza de Marta Erika en esta transición. Pues no veo cómo. Es decir, espérame, negociar el respaldo del PAN Nacional o del Frente Nacional en favor de ella Sí, o en contra de ella. Es que La también va a es defender. catastrófico. Además, Va a es defender. catastrófico el tema. Hay que ver, En Puebla, va a depender, te voy a decir, Va a defender este fraude. de cuántos votos sacó Marta Erika y cuántos votos sacó Anaya. O sea, ya está. Si el diferencial es menor, No, pues acabas, se puede. Si Anaya, acabas de poner la cota muy alta. bueno, es que ahí Eso está, precisamente es lo que ahí pasó. está precisamente Claro. la Eso manifestación de la traición, el resultado del no trabajar por Ricardo Anaya, que todo el tiempo yo lo estuve denunciando. Sí. Entonces, bueno, Y parte de hubo la campaña recomposición de Acción aquí Nacional en tendría Puebla. que ver con esa evaluación. sí, sin duda, Precisamente evidentemente. en donde quién se reconoce como Acción Nacional y quién es capaz A ver, de traicionar Puebla los tuvo principios de Acción Nacional, ¿no? 303.549 votos. Anaya, MIT tuvo 222.934, fíjate, no es tan lejano, pero Andrés Manuel tuvo 899.600. Sí, Con lo que pero, va hasta ahorita. pero mi pregunta es, ¿Cuántos ¿cuántos tuvo obtuvo Marta Marta Erika? Erika? Marta Erika con respecto a Nacha. Yo creo que 300 para ahí todo esto también. hay que esperar a que termine de pasar lo Bueno, del hasta dónde vamos. Claro está. Sí, hasta dónde vamos. Marta Erika tiene hasta este momento 884.846 votos. Son medio Los mismos- millón de votos de diferencia. Los mismos que tiene Andrés Manuel. Andrés Manuel. Bueno, Entonces, ¿cómo te lo Andrés Manuel tiene explicas el 50.000. tsunami? ¿Cómo te Hubo explicas que la tsunami. gente haya votado Sí. en contra de Así mí? No Y a hay favor manera. de Marta Erika, por favor. No hay manera. No, Pero sí. entonces Ese entiendes dato la no hay manera. campaña. AMLO sí, Barbosa no. Y más allá, entiendes la debilidad, ¿no? Y la forma en la que se Entonces, están entiendes. debilitando y controlando las instituciones estatales. No es posible. Entonces, pero Anaya, Interesante. en el tema Y este, que esos no se van a diputados locales, no se van a No, presidenciales no, municipales, eso nada más es a diferenciado ella el se voto. quedan ahí. A ella. O sea, Sí. honestamente es un fraude, pero delante de todo el mundo. Yo Vamos aquí a lo ver, dije. todo. O sea, no es posible que la gente no se dé cuenta de esto. Es que de veras somos tontos. yo aquí lo dije hace 8 No, días. somos Yo vi a un interesados. candidato, ¿Somos lo qué? escuché Interesados. a un candidato presidente municipal que perdió, por cierto, decir, voten por Marta Erika y por mí. Lo demás, voten como quieran. Un candidato que postule el frente. Y No, así en- me dicen en que en Tecamachalco- todos lados fue. En Bueno, pues ahí está el Tecamachalco resultado. hasta dijeron, ¿por qué no podemos hacer el candidato al frente? ¿Por qué no podemos hacer campaña por Andrés Manuel? No, pues Aquí yo no lo conozco impide, un ¿no? candidato que hasta escondió. Bueno, ya. Bueno, Ya. gusto bien. saludarles. Bueno. Responsablemente aquí estamos. Pues jóvenes, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo volando, ya el partido ya casi termina el primer tiempo. Sí, falta. Así que ya se hambre. Tigre, muchas gracias. Gilberto. Don José Luis, muchas gracias. No, Señor pero Ojeda, muchas gracias. es que, no, yo creo que tiene que, antes de cerrar, el nivel de violencia que hubo en Puebla es una cosa que sí hay que insistir en ello. Yo estoy de Y acuerdo. creo que una de las cosas que hay que ver es que precisamente la FEPADE trabaja. Ayer el caso concreto de la camioneta volteada, que aparentemente El video tuvo casi 16,000 vistas en el momento, en vivo. Impresionante. ¿Por qué? Porque la gente salió a defender los votos, las urnas y a impedir que la policía se llevara a los detenidos que iban en un vehículo de la Y hay fiscalía. en otro Es lado- terrible el asunto. en dos lugares, no lo recuerdo exactamente cuál es el otro, donde también retuvieron a los que la ciudadanía detuvo a los que se estaban robando las urnas. Aquí es donde vamos a tener que ver precisamente que las instituciones funcionen. O sea, no es posible que en la mañana detuvieron a 14 muchachos que estaban Supuestamente. repartiendo y que en la tarde los soltaron y que todos los demás, ¿qué pasa con ellos? ¿No? O sea, los niveles de violencia es impresionante. Creo que hay bastante información
Documentada. Que imagínate la- Exactamente, exacto. documentada en cuanto a tipo de coches, en cuanto a placa de coches, Así es. en cuanto a fotografías de los propios gentes que Ciudadanos. estuvieron Manzanilla aventando. hizo una denuncia unos días antes de que estaban 2 días llegando antes. grupos armados. No, y de además Michoacán. fueron a su casa de Fueron a su campaña. casa, lo balearon. Igual ayer mismo salió lo de a otro Arechiga. funcionario de Arechiga, que Arechiga también también. Entonces, sí Y a un creo que es funcionario de Casilla de Moreno importantísimo también lo balearon en su que casa. exijamos como sociedad, ¿sí?, el que se aclaren todas estas cosas. Que yo recuerde, Y de que se finquen responsabilidades. exactamente, Sí, a pero no quienes mandaron. nomás al No. actor material, Así es, también sino al a quien intelectual. estuvo atrás de eso. Exactamente. Sí, O sea, mira, sí es importantísimo esta situación. Creo que eso nos dará, o con eso veremos si efectivamente funcionan las instituciones correspondientes, porque tienen que verlo esto con las instituciones. Y tenemos que enfocar precisamente a que todo esto sea, que yo recuerde, me decían hace un momento que sí, cuando la elección de Villa Escalera también hubo uno que otro balazo, yo no lo recuerdo, pero que yo recuerde, es la primera elección donde salen balazos, donde salen heridos. Hace Sí, años, muerto. Hace Dos años hubo muertos. balazos. Muertos hubo hace 2 años en Zacatlán, mataron al candidato. Sí, pero antes. Unos días antes de las de- elecciones. antes Pero el de- día de las elecciones yo Ya de tenía. las elecciones yo no tengo Yo recuerdo. creo que de 1970 y algo, 76 por ahí, creo que sí, en Acatlán, en Izúcar, en alguna Mira, parte yo hubo te balazos. puedo decir, en el 2000 hubo quema de urnas. Sí. Hubo quema de urnas, pero sin balazos. No, y o sea, en el- hubo violencia. En el 80 y pico también yo tengo una urna todavía que me fueron a aventar en la cabina de radio y la guardé como. O sea, había violencia, Trofeo. pero no había la cuestión de salir con balazos y todas estas cosas que se tienen que aclarar. O sea, para mí creo que es una de las cosas que más me está marcando en la elección aquí en Puebla, el exceso de la violencia. Independientemente del voto que se dio en un lado y en el otro no, o sea, el voto cruzado, que también me llama mucho la atención, pero el hecho de la violencia es una de las cosas que no podemos permitir que se quede. Es una violencia a todas luces ejercida desde el gobierno. Desde el poder. Yo quisiera solamente anotar una idea. Estamos viendo un escenario evidentemente turbio en el estado de Puebla. Estamos analizando cómo se han movido estos números, ¿no? Los primeros números que arrojaron, en donde se muestra claro, ¿no? El resultado entre un candidato y otro. Y por supuesto que estamos asombrados con lo que está sucediendo. No creemos, hay una absoluta falta de credibilidad en cuanto al resultado final. No soy morenista y nunca lo he sido, pero he sido defensora siempre de la justicia y de la realidad y de defender la verdad histórica, en este caso, de lo que está sucediendo. Y es claro que se están efectivamente robando una elección. Es claro que los números no dan. Y solamente quiero concluir mi idea con esto. Si así iniciamos un nuevo periodo gubernamental, con las instituciones débiles, con la falta de credibilidad en el sistema, en nuestros gobernantes, en la forma en la que llegaron al poder, ¿qué vamos a esperar? Por supuesto, de los próximos. Sí, pero es que yo digo, el voto Sí, te cruzado refieres ahorita- al caso de Puebla. Claro, al Los caso de datos Puebla. que ahorita dio Jesús Manuel de cómo va el PRE, creo que, vamos a decir, desde que existe el IFE, creo que en ningún lugar se ha dado ese volumen de voto cruzado. Sí, ¿no? Sí, Creo que es impactante. sí, así es. Ahora sí, como dicen en mi casa, se despachó con la cuchara grande. Pero fíjate, Sí, ¿no? pasó. Yo quisiera pensar en los dos escenarios, el de que se respete la voluntad del pueblo, se investigue y se responsabilice a los que generaron violencia, etcétera, etcétera, que se vayan a los tribunales y que los tribunales federales o invaliden la elección de Puebla, que ya sería un avance, Claro. ¿no? Y que se convocara de nuevo a un proceso electoral a ver qué cosa sucede también sin la sombra del observador, que para mí sería la jugada del morenobañismo como la última, ¿no? O sea, el plan B. Y la otra es que Marta Erika sea declarada gobernadora electa el próximo miércoles, que el domingo le dé su constancia de mayoría y salga a gobernar
ante una sociedad que la rechazó públicamente votando por López Obrador y con una división tan grande, teniendo al Congreso del Estado en contra, teniendo a los diputados federales en contra, teniendo a los senadores en contra, teniendo a presidentes municipales y ciudades importantes en contra y teniendo al presidente de la República en contra. Pero eso lo haría siempre y cuando, bueno, más bien, ¿Qué eso, escenario? pero eso lo haría, ella sería capaz de hacerlo, porque yo he sostenido que es un matrimonio perverso, ¿sí? Y ella sería capaz de hacer eso, ¿sí? Porque el objetivo no es ella, el objetivo es claro. Él quiere agarrarse de todo el poder, ¿sí? Porque su objetivo es apoderarse de Acción Nacional y de ser candidato a la presidencia de la República. Vaya, 24. No va a quitar el dedo del renglón el señor. Entonces yo creo que el peligro es ese. O sea, estos escenarios en donde ella tiene una votación que no coincide con las votaciones, con las otras votaciones, ¿no? Nos lleva a decir que no les importa. O sea, lo que les importa es llegar a como dé lugar a el poder, ¿sí? Porque es el poder, mira, no es un problema nada más de sus cuentas públicas, de la investigación que se les puede abrir, que sí es un problema, pero yo creo que está más el peso, ¿sí? De esta parte de tener un poder, una institución fuerte a través de la cual puede entrar dinero, pueda salir dinero, puedas manejarla a tu antojo sin darle cuentas a nadie. Ya no. Para no, yo sé que ya no. Ya Jesús no, Manuel, ya viene un tema exacto, diferente. Porque sí, porque por eso yo digo, va a negociarla. Podría. La va a negociar en beneficio del claro. Sí, pero mira Jesús Manuel, siempre, aunque Andrés Manuel venga y ponga muchas reglas hacendarias, siempre los tramposos saben cómo entrar y sacar dinero. Sí, entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Sí, estamos hablando de 3 o 4 escenarios donde seguramente está peleando precisamente este personaje. El Senado, ser el líder del Senado. El PAN es el otro botín, quien se quede con Acción Nacional. El líder del Senado no lo va a hacer porque tiene mayoría morena. No, pero el líder de su fracción. De la fracción. Y que en este caso no es de las fracciones, de la facción. Porque está en cuarto lugar. Yo creo que en siempre. sexto. En sexto. Creo que siempre. O sea, no, pero de los que están, yo creo que de la lista del frente, como la lista del PRI, entran hasta el 8, 9, 10. O sea, ¿por qué? Porque Morena, claro, la razón, tiene muy pocos plurinominales. Pero no necesariamente en los senados se da esa. También bueno, se reparten entre todos. Una noticia buena, la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO acaba de incluir al Valle de Tehuacán, Cuicatlán, como hábitat primigenio de Mesoamérica. Yo pensé que ya había metido México gol, hombre. No, con esto metió gol el patrimonio, la ciudad del patrimonio. Nomás lo están viendo ustedes, no pasan aquí con el partido. Ahí está el partido. No, está el medio tiempo. Bueno, pues es que no alcanzo, mis brazos no dan para. No, a mí no, ni bueno, siquiera me jóvenes, interesa. yo ya tengo. No, se va a caer. Jóvenes, muchas gracias. Doña Cata, muy amable, muchísimas gracias por haber venido. Qué bueno que me invitaste. Doctora Oropesa, muchas gracias. Iniciamos bien Tenemos bastantes temas el resto de la semana y por supuesto tenemos temas para el próximo lunes, porque ya el próximo lunes habrá constancias de mayoría. Ya nos quitamos de las especulaciones. O se impugna o se judicializa también. Sí, yo creo que va por la judicialización y desde el principio, aquí lo dijimos, va por la judicialización del proceso. Sí, porque se le conviene manipular a él. El que no pierde, el que no gana, arrebata. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está haciendo. Claro. Entonces, pues, muchas gracias. Nada más quisiera ver si arrebata o arrebatan allá arriba. Ese es el otro tema. Hay que ver quién arrebata más. Vamos a ver quién es el principal arrebatador. Exacto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a desayunar. Yo creo que sí. Estaría noche, que estabas. Ya andas muy popular,